nombre es Melvin Montero y en esta ocasión estaremos tratando un estudio de una serie de libros de lo que mayormente la gente conoce como el libro de los profetas menores. Dentro del tema principal estaremos manejando el libro de Nahum, el libro de Habacuc, también estaremos tratando sobre el libro de Sofonía, así como también el libro de Ageo, Zacarías y Malaquías. Son temas muy interesantes que vamos a estar manejando para el disfrute de cada uno de los oyentes. De manera introductoria, cabe destacar que estos libros fueron escritos con un mensaje profético, con un mensaje de advertencia para las naciones. Dentro de lo que tiene que ver con el primer libro, que es el libro de Nahum. Nahum fue un profeta en Nínive, que fue capital del imperio asirio, que profetizó aproximadamente en el año 663 y 654 antes de Cristo. Asiria era una nación, era la nación más poderosa en ese entonces del imperio, su capital Nínive, y fue advertida sobre juicio a través de este profeta. Cabe destacar que 100 años antes esta nación había sido advertida también por el profeta Jonás, el cual se arrepintieron, se convirtieron y Dios le perdonó su pecado. Pero varias décadas después sucedió también que volvieron de nuevo a su pecado, volvieron a lo mismo que estaban. Era una nación cruel, Ramón, era una Sí. nación que no le importaba nada. En algunos versículos dice que andaban a lo ancho de la redondez de la tierra. Esa gente andaban sin compasión. Eh, Sanguinario. Según los escritos de algunos historiadores como Flavio Josefo, Tácito, que también hablan acerca de esto, ellos mencionan acerca de lo que esta gente hacían. Esta gente eran sanguinarios, saqueaban, dice que predominaba lo que es el pillaje. Esta gente eran crueles. Se cree que si veían públicamente los martirios de la población, ellos utilizaban el castigo, hasta le amputaban piernas, algunos para infundir temor, le cortaban orejas. Y al ver esa situación, entonces la misericordia de Dios, que es infinita, Dios tiene misericordia. Esto nos muestra, Ramón, todo lo que tiene que ver con la gran misericordia que tiene Dios Sí. para con el mundo, para con la población, porque a pesar de que un mundo cruel, un mundo que hace maldades, Dios siempre tiene una primera, una segunda, siempre tiene oportunidades. Y si el pueblo responde al llamamiento de Dios, pues entonces el Señor tiene misericordia. Así Tiene es. misericordia. De hecho, en el capítulo 1, versículo 7, el profeta dice, Jehová es bueno, dice que es fortaleza en la angustia, en la aflicción, pero entonces dice que Jehová conoce al que confían, a los que confían. Mi nombre es Ramón Castillo, no me presenté. Y sí, seguimos con el libro de Nahum, Melvin. Verdaderamente, esta palabra que este hombre, este profeta está diciendo aquí, de que Jehová es bueno, le está dejando saber que delante de lo que ellos pudieran llamar como la ira de Dios, el profeta le está dejando saber que cuando Jonás vino, ellos estaban mal y Jehová le envió un profeta para que se arrepintiesen, para tener misericordia de ellos. Y Dios hizo todo lo que pudo hacer para que ese pueblo se arrepintiese. De hecho, el profeta Jonás no quiso ir a Nínive. Y con razón, no quería ir porque ya él conocía la situación de ellos. Sí. De hecho, se cree que vivió un tiempo en Nínive y parte de los familiares de Jonás pues perdieron la vida bajo los influjos de ese imperio. Sí, sí, Entonces él sí. se fue corriendo de Nínive y encuentra a Dios. Entonces luego Dios lo levanta como un profeta
lo envía a predicar a la nación y él no quería ir. Fíjate que pagó un pasaje para irse para otra ciudad. Sí, sí, sí. Y tuvo Dios que permitir otro medio de transporte, Sí, amado. sí, sí, sí. Se lo tragó un pez. Que ahí es donde se ve la bondad de Dios, Melvin. Que el profeta que él lo enviara a Nínive para que le hable del arrepentimiento, decide irse a otro lugar. Y Jehová, por misericordia con Nínive, lo entra en una situación en la que tiene que permitir que un pez se lo trague para que llegue donde Dios dijo que él tenía que ir. Entonces, por eso concuerdo con este profeta. Jehová es bueno. ¿Por qué Dios es bueno? Porque aunque este pueblo era malvado, como lo describe, por ejemplo, Melvin, en el versículo 14, dice que ellos eran gente que su Dios era una escultura, una estatua de fundición. Y en el capítulo 3 habla de que ellos eran gente sanguinaria, que eran llenas de mentiras y que no se apartaban del pillaje, como usted mencionaba ahorita. Entonces, ¿dónde se ve la bondad de Dios? Tuvo misericordia a través de Jonás. El pueblo se humilló, dice que hasta los animales ayunaron. Pero entonces, luego de un tiempo, entonces vuelven a la maldad, pero entonces vuelven ahora como con un mayor nivel de violencia. Porque todavía dice que son gente sanguinaria. O sea, ¿cómo fue su arrepentimiento? Y fíjate que dice que su misericordia es infinita, se resalta que él es tardo para la ira, pero que de igual manera su justicia tiene que cumplirse. Sí. Por eso Nahum dice que él mora en la tempestad y el torbellino y la nube son el polvo de su pie, o sea, resaltando la grandeza de nuestro Dios y que por encima de todo su justicia tiene que cumplirse realmente. Entonces, en este juicio, Asiria y su capital Nínive, Dios está juzgando a un mundo pecador y su mensaje es claro, amado. La desobediencia, la rebelión y la injusticia no prevalecerán. No pueden prevalecer. Verdaderamente, yo, cuando habla del anuncio de la caída de Nínive, en el versículo 15 dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buena nueva, del que anuncia la paz. Y dice, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tu voto, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Es decir, que Nínive no solamente era un lugar de maldad, sino contra quién, contra el pueblo de Dios también. Entonces ahora Jehová le está diciendo en pocas palabras, la opresión te será quitada. O sea, Dios va a hacer juicio con Nínive y va a traer paz a Judá. O sea, quiere decir que el eje central de este libro tiene que ver con la justicia de Dios y que por encima de todo no va a prevalecer la injusticia y la maldad. Eso trae una connotación para este tiempo de donde el mundo anda desenfrenado y quizá la gente pensará que la justicia de Dios tarda, pero al final en la venida del Señor, pues toda la injusticia, toda la rebelión, todo eso va a quedar abolido y hay una buena noticia para todo aquel que permanece fiel en el Señor. Sí. Es decir, Melvin, que el pueblo de Dios, por más opresión, por más persecución, Dios está en control de su pueblo. Y que no importa quién se levante contra el pueblo de Dios, ni cuáles sean sus ataques, por violentos que sean, el Señor está en control. Por eso me gusta, Melvin, allí donde creo que el Señor más me ministró fue en el versículo 7 del capítulo 1. Dios es bueno, es fortaleza en medio de la aflicción y dice que Jehová conoce a los que confían en Él. Usted sabe bien que la palabra conocer en el hebreo tiene que ver con una relación íntima. Con una relación íntima. Tiene que ver con la gente que se relaciona con Dios. Entonces dice, Él conoce a los que confían en Él. Es decir, amado, el pueblo de Dios en este tiempo donde la tierra está siendo bombardeada con tantas ideologías y con tantos asuntos que de alguna manera afectan y atentan contra los principios morales que están instituidos en la palabra por años, el pueblo no debe desenfocarse. El pueblo debe de seguir creyendo que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Dios está en control. Dios tiene su tiempo para acabar, para terminar lo que Él se dispone. Entonces la iglesia en este tiempo, así mismo, como Judá, que estaba siendo oprimida por Nínive y por tantas naciones, Jehová le dice, he aquí sobre los montes
los pies del que anuncia, del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Dice celebra, la iglesia tiene que celebrar. Entonces ese que trae buena nueva, con los pies que anuncian la paz, está haciendo una referencia a nuestro Señor y Salvador. Amén. Ese es el que trajo la buena nueva, ese es el que el que nos manda a tenemos que celebrar. predicar, ese nos manda a celebrar. Así es. Es el mensaje central de este libro de Nahum. Así Entonces, el siguiente libro, que es una continuación, van ahí en continuidad, es el libro de Habacuc. Sí, sí. Sí, Melvin, el libro de Habacuc, cuando el libro de Nahum comienza, dice profecía sobre Nínive. Sí. Y veo que también Habacuc dice la profecía que vino, la profecía que vio el profeta Habacuc. Quería mencionar, Melvin, la palabra profecía aquí en la Biblia 1909, Reina Valera, no aparece como profecía. Dice carga. Carga. O sea, la carga. ¿Por qué carga? Por el tipo de profecía que vino a través de Habacuc y a través de Nahum. Porque es un juicio determinante. ¿Ve? Un juicio que va a caer por pueblos que no se arrepienten, por pueblos que no se apartan del mal, por pueblos que le dan la espalda a Dios, que desobedecen sus mandamientos. Por eso dice la profecía que vio. Me gusta la palabra que vio. Es importante porque para hablar de parte de Dios hay que ver. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando damos una profecía. Porque la profecía más certera, cuando vamos a hablar de parte de Dios, aparte de su palabra, que es la palabra profética más segura, es importante ver de parte de Dios. Él dice, por ejemplo, Habacuc, cuando leemos el libro, vemos que él tiene una postura, Melvin, como muchos creyentes, como muchas veces nosotros, que entendemos que como nosotros somos el pueblo de Dios, que practicamos la santidad, que practicamos la justicia, nosotros no podemos ser parte o víctima de cierta cosa negativa. Él dice, por ejemplo, en el versículo 3 dice, ¿por qué me hace ver iniquidad y hace que vea molestia? O sea, tú estás en la tierra, tú estás en un mundo de pecado. Esa es la diferencia entre los demás profetas contemporáneos de Habacuc. Y es que los profetas contemporáneos de Habacuc traían palabra de Dios para el pueblo, pero ahora Habacuc está presentándole a Dios las condiciones del pueblo. Entonces, Habacuc empieza con su queja, él empieza entristecido. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Él está entristecido por la corrupción. Sí. Él está viendo un pueblo corrupto, él está viendo un pueblo lleno de iniquidad, él está viendo un pueblo que no le teme a nada, que el rico oprime al pobre, sí, que el injusto está oprimiendo al justo. Y prospera más que el justo. Prospera más que el justo. Entonces él le lleva esta queja a Dios y le dice que hasta cuándo esto va a suceder, que por qué sus ojos ven iniquidad. Sí, y de hecho lo tremendo y la diferencia aquí, Melvin, es que en el caso de Nahum era contra un pueblo pagano, en aquel caso en Nínive, pero aquí se trata de Judá, el pueblo de Dios. O sea, el profeta él dice, por ejemplo, en el cuarto, por lo cual la ley es debilitada, pero verdaderamente la ley que se debilita es la del hombre. La de Jehová permanece para siempre. El hecho de que nosotros no practiquemos la ley de Dios no quiere decir que no se debilita. O que alguien menosprecie lo que está No, ya no se debilita. La ley permanece intacta. Es roca. Es roca firme, no se debilita. Exacto. Entonces ahí él le pregunta como que por qué existe el mal. Sí. Y que por qué los malos parecen estar ganando, pero Dios tiene una respuesta para eso. Pero entonces, Melvin, eso es de acuerdo a cómo él ve el ganar aquí en la tierra. Porque, por ejemplo, en el versículo 5, Jehová le dice, si eso, en pocas palabras, si eso te parece injusto y difícil lo que tú viste, yo voy a hacer algo ahora, que cuando lo cuenten no lo van a creer. Ahí es que habla Melvin, lo que estuvimos estudiando, de que él toma a los caldeos. Y dice,
porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Dice que sus caballos son más feroces que el leopardo, más rápido que el leopardo y más violento que el lobo nocturno. O sea, esta gente, él dice el Señor, su justicia procede de ellos mismos. Y los caldeos eran gente también malvada, así como ahorita estudiábamos con relación a la gente malvada de Nínive. Sí. También los caldeos, que de hecho Dios utilizó los caldeos para también luego sitiar también a Nínive. Eran personas malvadas, no se sabe cuáles eran más malos, Sí. pero entonces Dios utiliza también los caldeos aquí para hacerles carga, para hacerle justicia al pueblo. Los caldeos, según los estudios, son provenientes, amados, de la tierra donde vivió Abraham, del cual Dios lo sacó. Dios sacó a Abraham de esa tierra, de ahí vienen, de Ur, por eso dice Ur de los caldeos. Sí. Dios lo sacó de ahí a Abraham porque la gente eran malvados. Ahí había una idolatría tremenda y se cree que parte de la dentro de la idolatría que había, amado, ellos sacrificaban personas y sacrificaban hijos. Hasta la gente no tenía temor, hasta sus propios hijos se los daban sacrificio a los dioses que ellos tenían. Y era justo, era una necesidad de que si Dios quería prosperar a Abraham, Dios tenía que sacarlo de ahí. Sí, y con respecto a lo que el Señor dice aquí, de que va a tomar a los caldeos para juzgar a su propio pueblo, es como que el Señor tome, por ejemplo, un barrio caliente de República Dominicana para perseguir la iglesia. Para perseguir la iglesia. O sea, Melvin, el Señor le está diciendo que esta gente dice que ellos andan por lo ancho de la tierra, haciendo lo que ellos quieren. O sea, esos son gente violenta, son gente armada. Entonces, luego de ahí me gusta porque Habacuc todavía no ha entendido, Melvin. Habacuc todavía no ha entendido y él mantiene una posición firme, pero es de acuerdo a lo que él entiende. Y muchas veces nosotros encasillamos al Señor, Melvin. Porque estamos hablando de un profeta que vio. No estamos hablando de un profeta que está adivinando. Es de un profeta que vio, un profeta que se relaciona con el Dios del cielo, un profeta que es llamado por Dios. Y todavía en el mismo capítulo 1, él le dice al Señor en el versículo 12, ¿no eres tú Dios desde el principio, Jehová, santo mío? Dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. O sea, él le está diciendo, esa gente, si tú lo levantas en contra de nosotros, no van a tener misericordia de nosotros. Tú eres desde el principio, ese no es tu manejo, él está diciendo. Pero él todavía no ha entendido hasta el capítulo 2, pero más adelante hablaremos de eso. Entonces ahí él le responde, donde le dice que podría parecer que el malvado triunfa, pero que al final serán juzgados y al final su maldad no prevalecerá. Quizá no sucede en el tiempo que nosotros esperamos, quizá a veces nuestra queja, nuestra petición en ocasiones puede que no resulte en el tiempo que nosotros entendemos, pero sí en el tiempo de Dios, recordando que Dios no tiene reloj de lo nuestro. Exacto. El tiempo de Dios es un momento donde Él prevalece. Entonces, luego, en su momento, dice que Habacuc se regocija en Dios, y en el capítulo 3, versículos 18 y 19, amados, lo puede leer ahí está parte de lo que es el regocijo de Habacuc con la respuesta de Dios. En el 18 y el 19, Melvin, yo quería, antes de que llegáramos a esa respuesta, quería mencionar la posición que mantenía Habacuc, que es de ahí, por ejemplo, que sale esa palabra que él lee. Dice aquí, en el capítulo 2, versículo 1, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, él está esperando, se sentó esperando. Yo voy a ver lo que él me va a decir. Lo que me va a responder. Para yo decirle también. Ajá, o sea, todavía él no baja. Él no baja. Todavía él mantiene una postura errónea delante del Dios del cielo. Muy parecida a la postura que tenía Job. Exacto. En su momento. Sí. Job tenía esa postura. Entonces, el Señor le da una respuesta a Melvin que nosotros muchas veces usamos ese texto, pero fue Dios que lo dijo.
El apóstol Pablo después lo usó en 2 ocasiones. En la carta de los Romanos la utilizó y no recuerdo la otra, pero aquí, en el versículo 4, Jehová le dice, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Más el justo Es por su el fe Señor vivirá. que le está diciendo a Abacú en pocas palabras, hasta que tú no te alinees. De ahí es que sale esa palabra de que nosotros, o sea, el mensaje realmente aquí tiene que ver con la justicia, aunque el que tenga su alma corrompida, al final va a recibir su castigo, pero aquel cuya alma es recta, Exacto, más el justo. por fe Y vivirá. es bueno recordar que la justicia de nosotros es como trapo de inmundicia. Hoy en día nosotros somos justificados por el Señor. Lo que vimos por fe en Jesús, lo que creemos en su palabra y lo seguimos. Cuando Abacú le dice que va a esperar para ver lo que le van a decir tocante a su queja, el Señor le dice, Melvin, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyera en ella. Y dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espera, lo dice Jehová, ¿verdad? Porque sin duda vendrá, no tardará. No El Señor tardará. le está diciendo ahí en pocas palabras que es lo que pasa muchas veces. Hoy en día la gente inconversa cree que el Señor está retardando su venida. Pero lo que el Señor le está diciendo aquí a Abacú, aunque tardare, se apresura. O sea, la gente que no tiene confianza en Dios piensa que Cristo no viene, no lo están esperando, pero lo que sabemos que Él viene, para nosotros se está apresurando la venida. Estamos viendo las señales. Estamos viendo como todo se alborota, Melvin. Estamos viendo como toda la profecía está cumplida, pero el que no tiene un alma recta, amado. Y entonces nosotros valoramos el tiempo por nuestro reloj. Ese es el problema. El reloj, Dios no tiene reloj de esto. Así. Dios no tiene reloj de esto, Dios se mide en su tiempo. Entonces, aunque para nosotros los humanos entendamos que tarda, dice no tardará. Y también Melvin le dice para que corra el que la leyera. Eso me recuerda a Melvin en Egipto. ¿Usted se acuerda que usted predicaba en estos días? Cuando había que comerse el cordero. ¿Cómo fue que le dijo que se lo comieran? Que era con la ropa. O sea, coman, que nos vamos. Coman que nos vamos. Ellos tenían que preparar el cordero y tenían que tener su bordón, su cinto, sus zapatos, sus sandalias puestos. No era sentarse a quitarme los zapatos para comer. No. Coman y manténganse todos. O sea, eso denota qué tan preparados debemos estar, porque no sabemos el día ni la hora ni el momento en que... O sea, que en este libro estamos viendo al Señor, Melvin, también. El Señor Jesucristo se encuentra en todos los libros de la Biblia. Así es. Con su diferente nombre en todos los libros de la Biblia se encuentra el Señor Jesucristo. Él es el centro de cada mensaje. Él es el centro Apuntan de cada hacia Él. Apuntan hacia Él. En este texto, Melvin, este pasaje habla mucho. Porque si usted se fija, en el tiempo de Noé, cuando estaba preparando el arca, fueron alrededor de 120 años la construcción del arca, creo. Y para la gente no iba a llover, pero se estaba apresurando el día. Para Noé se estaba apresurando. Para la gente, no, porque está tardando, no ha llovido, no creen que va a llover. Entonces, por eso es que el Señor tiene el mismo método. El Señor, fíjese, es lo mismo aquí, escríbela. Y el que lea, que corra. Que se apresure. Entonces, es bueno decirle a la gente, cuando te dan una palabra profética, ¿cómo tú la estás esperando? Cuando Dios te da una palabra profética, ¿cómo tú la esperas? ¿La esperas sentado? ¿Esperas que el tiempo pase? ¿O eres de lo que estás activo sabiendo que viene un cumplimiento? Amado, y no habrá excusa. Porque aquí dice, claro, dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Sí. ¿Es aquí que se encuentra ese versículo? Así, versículo 14. Sí, así la es. tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. No quedará ¿Cómo nadie. cubren las aguas No, la no mar? quedará nadie. No quedará nadie. Sin conocimiento. Nadie quedará sin conocimiento, no habrá excusa, no, porque a mí no me predicaron, a mí no me enseñaron esto, no. Mira cómo lo dice Abacú. Amado, entonces después de eso que el Señor le dijo a Abacú, él entendió, ¿verdad? Oh, claro que entendió, amado. Yo creo que sí. Fíjate que de ahí sale inclusive una canción que es muy conocida, Sí. que es donde dice que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Amén, Dice que el resplandor fue como una luz y fuego brillante salían de su mano y allí estaba escondido su poder.
Yo creo que Abacú, tocante a su queja, como él está en su... Yo creo que se la dobló. ¿Usted cree que él recibió? Yo creo que le doblaron la... la posición. Voy a leer los textos que usted me dijo, porque yo creo que ahí es que está... Sí, sí. Yo creo que ahí es que está lo que él entendió. Lo que él Dice, entendió. sí, dice él en el 17, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, dice, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y luego dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Bueno, pero ese es diferente al que habló ahorita. Ese está transformado porque escuchó la voz de Dios. Sí, sí. Nosotros se transforma nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir cuando escuchamos la voz de Dios. Ese sí, es un mensaje. Sí, amado. Yo creo Mira, que el mensaje mira, él estaba predispuesto, él estaba esperando, déjame ver lo que él me va a responder, porque no es posible que suceda esto, que suceda lo otro, mira cómo maltratan, miran cómo les roban al pobre, aquello, y déjame ver, yo voy a ver lo que él me va a responder con esta pregunta que le estoy haciendo. Sí. Sin embargo, ahora está diciendo, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya fruto en la vida, sí, con todo yo me regocijaré. Sí. Quiere decir que entendió el mensaje. Entendió el mensaje. Escuchó la voz de Dios. Eso es lo que hace la voz de Dios en nuestra vida. Cuando la dejamos, sí, cuando la dejamos que entre en nuestra vida, ese es el resultado de la palabra de Dios. Una invitación para que la gente aprenda a escuchar la voz de Dios, sí, aprenda a discernir en un mundo de tantas voces que vivimos, donde todo el mundo quiere hablar, donde todo el mundo quiere ser escuchado. Creo que la prioridad es escuchar la voz de Dios. Sí, amado, yo creo que el apóstol Pablo es un hombre verdaderamente que se dejó llenar del Señor. Usted sabe que estudiamos que cuando el apóstol Pablo iba a Jerusalén, en el capítulo 21, él había dicho en el 20, él decía, aunque ligado en el Espíritu voy a Jerusalén, no sé lo que me espera, pero en cada ciudad el Espíritu Santo me ha manifestado que me esperan prisión y tribulación. El hombre estaba seguro. Estaba seguro. O sea, el hombre no tenía una mente de cuestionamiento, sino de obediencia. Entonces en el 21 me lo vimos que aparecieron unos discípulos y también un profeta que hablaron por el Espíritu y le dijeron que lo que le esperaba, que lo iban a encarcelar. Y el hombre, mire cómo le dice, ¿por qué intentan amedrentarme? O sea, fíjese como a diferencia de Abacú, el hombre va caminando, pero entonces el resultado donde quiero caer es lo que pasó aquí, lo que usted dice tocante a escuchar la voz de Dios. Que ellos dijeron que ya se rindieron hacia persuadir a Pablo y dijeron, dejemos que se haga la voluntad de Dios, lo que usted está hablando. Entonces podríamos decir que el mensaje central de Abacú es aprender a escuchar la voz de Dios y esperar en Él. Que se haga su voluntad. Esperar en Él y, como dice ahí mismo, que el justo por fe vivirá. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el siguiente, hermano? Bueno, es Sofonía es otro profeta menor. Lo que en el libro de Sofonía, el día de la ira de Jehová, aquí se sigue hablando de los juicios, amado. Sí, es diferente. Seguimos hablando de los juicios con una diferencia, de que aquí el juicio está determinado por un asunto de idolatría del pueblo. Sí, y que aquí no comienza como con la palabra carga, como en los otros, como en Nahum y Abacú. Usted sabe que dice, vino profecía, que es carga. Aquí no, porque tiene un desenlace al final, pero vamos a ver cómo desarrollamos ese libro. Dice que en un momento en que el pueblo de Judá abandonó a Dios y se dedicó a servir a Baal, a Moloch. Dice que también servían a la naturaleza. Dice que hasta los sacerdotes mezclaron la práctica pagana con la fe. Entonces Dios levanta a Sofonía para estremecer al pueblo y que abandone su indiferencia y se vuelva a Dios. Sofonía fue contemporáneo a Josías, al rey Josías. Sí, contemporáneo. Sofonía amonestó al pueblo para que se volviese a Dios y en un momento, pues Josías recibió y dice que empezó con una reforma, empezó bien. Lo único que ya el pueblo estaba tan adentrado, tan fuerte en la idolatría. Tenía mucho tiempo corrompido. Ya, y a pesar de que él trató de guiar al pueblo a Dios,
como quiera Ya ya era era tarde para evitar lo que se avecinaba en ese Sí, momento. sí, sí, es verdad. Hablando del rey Josías, Melvin, usted sabe que el rey Josías se dio cuenta de la situación del pueblo fue en un momento en el que él envió al escriba Safán, donde el Ajá. sacerdote Hilcías, para que con el asunto del dinero que se recogía en las puertas de entrada, se lo entregaran a los albañiles para que mejoraran la condición del templo. Entonces era tan crítica la situación en ese momento con respecto a la ley de Dios, Melvin, que dice la palabra que el sacerdote encontró el libro de la ley entre los escombros. Y entonces le dice a Hilcías, al escriba, le dice al escriba Safán que leyera ese libro delante del rey. Cuando lo lee, es que el rey rasga su vestido y se da cuenta de que tanto el pueblo había pecado delante de Dios. Había pecado de tal manera que habían abandonado la ley, habían abandonado la palabra, que era lo más importante para un pueblo considerado, escogido por Dios, y ahora tienen la palabra, la ley, dentro de los escombros. Amado, la palabra de Dios entre los escombros, o sea, van a reconstruir el templo, pero la palabra está entre los escombros. Entonces aquí realmente Sofonía amonesta, se Sí. levanta el rey Josías con la intención de hacer todo, pero al final cayeron y ahí fue donde, esta fue la última profecía, amado, antes del cautiverio. Sí. Sofonía fue de los últimos profetas, él profetizó acerca de los que venían y al final el pueblo fue llevado cautivo. Yo estuve leyendo con respecto a a lo que provocó, o varios motivos por los cuales provocaron la ira. Uno de los motivos fue la adoración mezclada que ellos tenían, porque el detalle con ellos es que ellos seguían adorando a Dios, pero entonces también adoraban los dioses como Moloch, que usted mencionó. Entonces, no estaban definidos. Y es como en este tiempo no se puede tener doble vida. No se puede tener doble vida. No puede salir agua dulce y agua salada. No sé, o frío o caliente, como también usted mencionaba en estos días en una enseñanza. Lo que pasa es que la mezcla puede traer tibieza, Sí, tibieza espiritual, sí, porque fue lo mismo que sucedió a la iglesia de la Odisea. sí. Usted sabe, amado, que en la iglesia de la Odisea hay un mensaje donde el Señor habla acerca de la tibieza y dice que los tibios lo vomitará de su boca. Y ahí lo que estaba sucediendo era eso, que la gente adoraba a Dios, Ujú. habían creído en Jesús, pero también estaban creyendo en otras cosas. O sea, no era que habían abandonado del todo las creencias de Jesús, porque había una iglesia establecida allí que se había formado, pero entonces habían personas que también adoraban otra cosa. Entonces entra en una especie de tibieza espiritual y ahí es que Dios toma una realidad que se estaba viviendo en esa ciudad para entonces darle una enseñanza acerca de la tibieza, pero era porque había una mezcla de adoración. Todo el tiempo que se vive de esa manera, lo del Señor no puede ser mezclado, porque como dice en su palabra, sed santo porque yo soy santo. Y santo sabemos que es apartado, sabemos que es algo que no se iguala. Entonces, ese es uno de los motivos. Dice en el versículo 4 que es la adoración mezclada. Lo otro es la necedad de los hombres, versículo 12, amado. O sea, que no solo tenían una adoración mezclada, sino que no entendían que debían de apartarse. Entendí. Porque como dice el salmista, en el corazón del necio no hay Dios. O sea, para el necio no hay Dios, no existe Dios. Entonces ellos estaban entrando, gente que conocían, a ser necio. Pasa que la necedad está asociada con la falta de entendimiento. Sí. Eso está asociado a la necedad con la falta de entendimiento. O sea que eso se puede ver cuando el proverbista dice que vio muchos jóvenes y entre ellos vio a uno que que tenía falta de entendimiento. Falta de entendimiento. ¿Cómo vio que tenía falta de entendimiento? ¿Cómo se puede ver eso? Por la necedad de ese joven. Porque ¿a dónde fue a parar? Fue a la casa de una mujer casada. Algo entonces, sus acciones de necedad confirmaron que tenía falta de entendimiento. Sí, entonces eso era lo que estaba pasando con esta gente. Y tenía que no haber entendimiento, porque ¿dónde se consigue el entendimiento, amado? En la escritura. ¿Y dónde estaba la escritura? En los escombros. En los escombros. Amado, Claro. usted sabe que, oye, pero es increíble
Cuando el Señor va a sacar al pueblo de Egipto, ¿cuál es el mensaje que le manda con Moisés al faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adoren. Para que me adoren. O sea, desde un principio, lo que Dios ha buscado es que su pueblo lo adore a Que él. le adoren, que le adoren. Por eso ya en el mensaje al final del libro ya dice, en el capítulo 3, hay una declaración de salvación y liberación de Dios para quienes son fieles. Si usted podría, amado, leerse ahí el versículo 14 y 15 del capítulo 3, podemos confirmar eso. Sí, dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal, tuvo misericordia. Al final Dios lo que nos está invitando ahí a ser de ese remanente de almas fieles que adoran y bendicen su nombre, sin mezcla. Sí, sí, sí. Ese es el mensaje central de este libro. Además de que también aquí, ¿quién es Jesús en este libro? Jesús es el Señor poderoso para salvar. O sea, al final todo esto también se resume en la salvación que Dios siempre ha querido para su pueblo. Hay una manifestación de gracia en el libro de Hay una manifestación Sofonía. de gracia en el libro de Sofonía. Así es. Amado, ¿te cree que vamos a seguir? ¿Ah? ¿Te quiere que sigamos? Yo creo que podemos darle al libro de Ageo si usted quiere. Sí, amado. Ageo es un libro muy importante para mí, es un libro que ha marcado mi vida. Sí, a mí me gusta mucho. El libro de Ageo, cabe destacar, amado, que dentro de estos estudios, de estos 6 libros, hay 3 que tienen que ver antes del cautiverio y 3 que son post-cautiverio. Sí. Los 3 que hemos hablado hasta el momento hablan acerca del cautiverio. Y estos 3 que siguen ahora, Ageo, Zacarías y Malaquías, son libros post-cautiverio. Sí. Dice que Ageo fue de los primeros profetas post-cautiverio y realmente habla de cuando el templo de Jerusalén había quedado destruido, después de que fue sitiado, el templo quedó destruido, derribaron sus muros y todo, fueron hechos por los babilonios. Dice que luego el rey Ciro prometió que los judíos volvieran a su tierra natal y reconstruyeran el templo, el cual comenzaron la obra, pero no la terminaron. Es decir, la pausaron la obra. Ellos empezaron a reconstruir el templo, pero la pausaron. Sí, en el versículo, Melvin 2, con respecto a eso que usted está diciendo, el pueblo no estaba en eso. Porque el Señor dice, en el versículo 2, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No, todavía, dicen ellos. Oiga cómo estaba la adoración, amado. El templo, ellos decían, no es el tiempo, es Jehová que está diciendo, que el pueblo dice que no es el tiempo. Entonces el Señor le dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa, artesonada, y esta casa desierta, o sea, ellos estaban enfocados en su propia casa. en El su versículo vida. 4 habla de eso. Ellos estaban enfocados y habla en plural, dice sus casas. Ujú. Se cree que muchos de ellos tenían 2 y 3 Sí, sí, casas. sí. O sea, que tenían la posibilidad Tenían la posibilidad de trabajar en el trabajar, templo de Jehová. pero estaban enfocados en lo Entonces, propio. sí, entonces en el 5 él le dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestro camino. Siembran mucho y recogen poco. Luego le dice, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal, recibe el jornal en saco roto, amado. O sea, aquí se ve todavía la necesidad. O sea, el pueblo cree que está bien, pero no se han puesto a meditar en su vida que nada le trae la satisfacción que viene solamente de la presencia de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, tiempo de refrigerio. Amado, y una gente que viene de un cautiverio, ellos tenían que en ese tiempo reflexionar cuál fue la razón por la cual ellos tuvieron esos 70 años en cautiverio, y bajo esa reflexión vieron tomar las pautas y los puntos principales que ellos no debieron descuidar en ningún momento para no volver a caer en lo mismo. Pero iban en el mismo curso. Iban en el mismo curso. Entonces aquí la profecía de Ageo son para motivar
al pueblo a reconstruir el templo que representaba la presencia de Dios, representaba lo importante, representaba el norte, o sea, lo que realmente ellos tenían que hacer, recordando, amado, que la prioridad era la adoración, y ahí era donde se adoraba a Dios. El El centro. centro de adoración era ahí, pues entonces se necesitaba realmente la reconstrucción del templo. Sí, era una necesidad. Entonces, Melvin, es increíble cuando yo veo al Señor diciendo que ustedes siembran mucho y recogen poco. Es decir, la gente incluso no solo no quería, no tenían en mente reconstruir el templo, sino que se habían conformado a una vida fuera de la prosperidad de Dios, porque ellos podían tener riqueza Sí, terrenales, pero no la prosperidad de Dios. pero que tenemos un orden de prioridad. Dentro de ese orden de prioridad está nuestro Dios. Por eso está hablando de recoger en saco roto, amado. Y eso se ve hoy en día. Vemos personas, grandes Afanado. empresarios, afanados, trabajando y tienen muchas finanzas, pero al final a veces caen en enfermedades, situaciones de salud. Todo el dinero que han acumulado se va por el hueco de ese saco roto que puede ser una enfermedad, que puede ser una condición que le permita gastar lo que se han ganado toda la vida. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, ese orden de prioridad en nuestra vida, lo que representa la presencia de Dios en nuestra vida, lo que representa lo más importante en nuestra vida, no puede fallar. Sí. Existe un orden, primero Dios. Sí. Primero Dios en nuestra vida y partiendo de ahí pues está lo demás. Sí, Melvin, él dice varias veces, el Señor varias veces le hace un llamado, medita. O sea, la gente andaba presurosa, no se habían detenido a pensar, como usted dice, la necesidad verdadera que tenían. Sí. Amado, el Señor le está haciendo un llamado, medita, ni siquiera le está hablando a manera como si a ellos no le importa. No, mediten, dense en cuenta, porque todo lo que están haciendo sin mí no le va a dar resultado. Como dijo el Señor, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos y mi padre es el labrador. Fuera de mí nada pueden hacer. Miren aquí como la situación del pueblo. Están haciendo de todo, Melvin. Pero nada le está dando resultado. Y no lo quieren reconocer. Oiga, como dicen, no es tiempo de edificar casa, Jehová. No, amado, y entonces utilizaban excusas. Que ahí es que está uno de los problemas de la humanidad como pueblo, de nosotros. Siempre ponemos excusas para las cosas que realmente tenemos que hacer para el llamado de Dios. Porque una de las excusas que ellos utilizaban para retrasar la reconstrucción del templo, que dicho sea de paso, duró muchos años, amado, esperando, duró más de 15 años, según los estudios, esperando esa reconstrucción después de la orden de reconstrucción. Y ellos ponían excusas de que los cimientos del templo no eran los mismos, estaban desmotivados muchos de ellos, y quizás por eso muchos de ellos no querían ni siquiera aportar su granito de arena para la reconstrucción del mismo, y es porque muchos se habían desmotivado porque estaban viviendo de una gloria pasada. Su mente no se había abierto a cuál era el objetivo primordial de la reconstrucción del templo. Ellos estaban enfocados en el templo físico. Recuerde, sí, amado, que 500 años atrás se había construido el templo de Salomón, sí, y fue un templo con una gloria, con una infraestructura extraordinaria, según leemos en la palabra de Dios, las dimensiones, la anchura, la altura, todo como estaba equipado, la decoración del templo, todo el oro que tenía, era una gloria. Y aún la manifestación que hubo cuando la inauguraron. Entonces, al ellos ver ahora los cimientos que se están levantando del templo, la reconstrucción, pues ellos dicen, pero esto no se parece en nada al templo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y eso hizo que ellos menospreciaran. Sí. Sin embargo, entonces aquí Dios tiene que levantar a un profeta como Ageo y darle una palabra. Y la palabra que más me llama la atención aquí es donde dice, amado, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así. Y más aún agrega y dice, y daré paz en este lugar. ¿Quién dice? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuál era la gloria postrera, amado, que iba a ver la casa del Señor, la reconstrucción del templo? Si los cimientos del templo eran totalmente diferentes, eran más pequeños, no era lo mismo. Entonces, ¿de qué gloria postrera está hablando? Sí, o sea,
¿Qué van a construir que sea mayor que la gloria de Salomón? Ellos estaban enfocados en eso. Sí. Sin embargo, la palabra profética aquí de la gloria venidera para ese templo era que más tarde el mismo Jesucristo, Sí. Rey de gloria y Señor de Señor, Sería. aquel que midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, aquel que dice la Biblia que con 3 dedos junto al polvo de la tierra, que la nube y el torbellino son el polvo de su pie, ese más tarde iba a caminar por los atrios de ese templo. ¿Qué más gloria? No, y de hecho, por eso es que el Señor dice, destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Qué más gloria, amado, que el mismo Cristo caminara en los atrios? Ahora, el menosprecio Melvin siempre tuvo, porque cuando ellos menospreciaron el templo por la calidad con la que ellos estaban viendo, ¿te acuerdas también lo que pasó con la piedra angular que fue desechada? Fue desechada la piedra angular y tuvieron que mandarla a buscar luego para aparecerlo. Esa piedra estaba ahí en el medio, tropezaban con ella y entendieron que no era útil. La desecharon, la derribaron. Después tuvieron que mandarla a buscar porque esa piedra era la más necesaria. La más importante de la construcción. A veces sucede en nuestro caminar diario, en nuestra vida, que cosas que tú puedes entender que no sería útil, cosas que quizás en el momento tú crees que no la necesitas, en ese momento uno la desecha o uno puede menospreciarla y sin embargo puede ser lo que tiene la mayor importancia. Bueno, como usted dice, amado, en este libro de Ageo, hay un mensaje central, de muchos mensajes que hay aquí, pero hay un mensaje central, y es que nosotros, amado, no podemos caer en el error de menospreciar, amado, el lugar que venimos siendo nosotros, el templo de Dios, que venimos siendo nosotros. No podemos descuidar, amado, una vida consagrada a Dios por la cosa que podamos disfrutar de este mundo, porque todo lo que el Señor le llamó a ellos y le dijo, mediten en sus caminos, viven bien, comen bien. O sea, todo lo que habló fueron de cosas terrenales. Entonces, es un llamado que el Señor nos hace a través de este libro, de que nosotros como templo del Espíritu Santo, amado, debemos de guardarnos. Porque aquí el Señor lo manda a ellos a buscar madera. O sea, que para que esa gloria, amado, se pueda ver, hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que vivir para Dios. Hay que vivir para Dios, hay que dedicar tiempo para las cosas que son prioritarias, en este caso principalmente lo que es Dios, su palabra, la oración. Y no cualquier madera, amado. Hay una madera que pidieron, amado, fue una madera que solamente una gente eran expertos trabajando en esa clase de madera. Es decir, amado, que las herramientas que nosotros tenemos para tener una vida llena de Dios, o los métodos, o los principios que nosotros tenemos siguen siendo lo mismo. Vida de oración, adorar a Dios en todo tiempo. El mensaje está claro. O sea, amado, que en este libro entonces usted puede decir que el mensaje final... El mensaje final es la prioridad a las cosas que realmente son importantes y sobre todo tener una visión espiritual para entender qué es lo que es importante, porque hay veces que la gente se fija mucho en lo material, se habían fijado mucho en lo material del templo y no entendieron cuál era el mensaje espiritual. Así se da a veces en nuestra vida, amado. Hay personas que menosprecian a una persona quizá por su forma física, por su condición. Se ha dado el caso y Dios se mueve. La gloria de Dios se mueve a través de esa persona y muchos entonces tienen que arrepentirse y decir, wow, mira, yo me menosprecié en mi corazón a ese joven, a esa joven. Sin embargo, no sabemos la gloria de Dios que porta a esa persona. Entonces tenemos que ver más allá de nuestros ojos, ver con la visión espiritual, qué es lo que Dios nos está mandando a hacer y qué representa cada cosa en nuestra vida. Ese es el mensaje realmente, la prioridad a las cosas que son de Dios en nuestra vida. Amén, yo lo creo así, amado. Usted, entonces... Amén, amén. Entonces, anoté aquí, dice, la prioridad debe ser la voluntad de Dios en nuestra vida. Sí, eso tiene que ser la prioridad. Esos cuatro libros hablan de eso. Yo creo que el error que estaban cometiendo todos esos hombres y mujeres de Dios en ese tiempo era que no estaban, amados, enfocados en la voluntad de Dios, porque
Lo vimos a través de los libros, en uno el arrepentimiento, no tienen arrepentimiento, no querían cambiar, eran necios. Pero Dios ha sido bueno que a través de esos profetas siempre envió profetas para que el pueblo volviera de su malo camino, porque este pueblo, nosotros siempre vamos a tener cosas que nos quieran distraer, que nos quieran confundir, pero Dios siempre tiene su palabra ahí, amado, para que retomemos el camino. Para que retomemos el camino. Lo que nos hace a nosotros retomar el camino cuando entendemos que hemos fallado, que estamos desviados de sus palabras. Sí. Su palabra es Sí, infalible, sí. dice que la palabra profética más segura, su palabra. Así es. Entonces el siguiente libro es un libro un poco extenso y es un libro apocalíptico, pero vamos a resumir más o menos cuál es el objetivo principal del libro y a motivar a las personas, a la gente para que lo lean, porque realmente hay mucha riqueza dentro del libro que quizás en este momento por el tiempo no vamos a desarrollar, pero realmente motivamos a las personas a estudiar estos libros, que de hecho son poco leídos, amado. Pocas veces usted escucha una prédica de Nahum, pocas veces usted escucha una prédica de Sofonía. Yo no recuerdo, amado, haber escuchado. Así Pero es. estos libros motivamos a las personas que lo puedan escudriñar, que lo puedan leer, que hay una riqueza enorme en Sí, él. son muy buenos esos libros. Entonces, así este es. libro, que es el libro de Zacarías, es un libro apocalíptico y profético, cuyo propósito es dar esperanza al pueblo de Dios al revelar la divina liberación futura a través del Mesías. Y realmente continúa con el mensaje de Ageo. Es una continuación. Es como si fuera una continuación. Dice que al estudiar el libro de Zacarías podemos ver detalles de la vida de Cristo que se escribieron 500 años atrás, antes de que ocurriese todo eso. Zacarías predicó un mensaje de esperanza para los cautivos, pero también hay un mensaje futuro y es que el rey vendrá, o sea, el Mesías, el Cristo. Hay una serie de símbolos, amados, ahí, serie de símbolos y señales apocalípticos, que al final cada uno de ellos dan representación de la bondad, del sacrificio, del amor de Dios representado en Cristo. Todos estos símbolos apocalípticos, de hecho, amado, el libro de Apocalipsis no hay nada nuevo. La mayoría de las cosas que están en Apocalipsis son extraídas, o sea, los conceptos, palabras, símbolos, son extraídas de los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Daniel, Zacarías. Que por eso siempre se recomienda que para poder entender mejor el libro de Apocalipsis es necesario entender también y poder estudiar los libros de Daniel, de Zacarías y estos libros que son realmente de mucho interés. Dice que el olvido de nuestras prioridades espirituales puede ser devastador para el cumplimiento del propósito de Dios. Verdaderamente. Esto es realmente lo que resalta este libro. Y ahí mismo se continúa ya lo que es el libro de Malaquías. Que Malaquías, amado, más allá de lo que nosotros hemos escuchado, tiene una profunda revelación de adoración para Dios. Y no, y el sacerdocio, amado. Sacerdocio. Dice que Malaquías fue un profeta que confrontó al pueblo por su negligencia respecto al templo y su falsa y profana adoración. Sí, que tenía que ver con la honra. Sí, amado, aquí hay una amonestación para los sacerdotes, no solo para el pueblo. Hay una amonestación para los sacerdotes. Dice que Malaquías le recuerda al pueblo la desobediencia que comenzó con los sacerdotes y luego abarcó todo el pueblo. Habla de deshonra falsa, habla de falsa adoración, habla de que habían llevado a otros a pecar. O sea, todo eso. Sí, porque un liderazgo corrompido, amado, a eso es que induce. Habían quebrantado sus leyes. Dice que se habían apropiado de los diezmos y las ofrendas. Sí, y se habían vuelto arrogantes. El culto a Jehová estaba dañado. Estaba dañado. Usted sabe que la ley de Dios es inquebrantable. Habíamos hablado ahorita de eso. La ley de Dios tiene que ser
tiene que cumplirse. Por eso vemos ciertas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, que mucha gente hoy en día se cuestiona, que por qué, si Dios es misericordioso, sucedió esto, pero no entienden que a pesar de la misericordia, la ley tiene que cumplirse. Sí. Porque si yo escribo algo y yo mismo lo quebranto, ya yo invalido eso. Si yo digo que usted no puede pisar algo, porque el que lo pise le va a suceder tal cosa, y si alguien lo pisa y yo no hago nada, pues entonces ya eso queda inválido. Eso no tiene poder. Entonces la palabra de Dios, para que mantenga el poder, tiene que cumplirse su ley. Entonces estaba escrito en el libro de Levítico de que el sacrificio a Dios tenían ciertas características. Si nosotros leemos en el libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta que la adoración a Dios tenía sus características, de cómo el sacerdote, amado, tenía que prepararse durante un tiempo. Inclusive, fíjese, amado, cómo el sacerdote Aarón duró 8 días haciendo sacrificios a Dios, todo por la línea. Después, al 8º día, vuelve a través de Moisés, Dios le habla y le dice que le sacrificara otra vez, que le hiciera 5 sacrificios más, y dentro de esos sacrificios que pide, le da las pautas y le dice que el cordero tiene que ser de 1 año sin defecto. Cuando tú averiguas qué representa el cordero de 1 año, es que en ese tiempo el cordero todavía ni siquiera, amado, había sido marcado. ¿Sabe que antes marcaban los animales por asunto para reconocimiento, los pastores y eso? Y era que 1 año todavía no habían sido trasquilados, no había sido perforado con nada. O sea, 1 año el cordero era perfecto. Sus carnes, todo estaba perfecto y no podía tener ningún tipo de defecto ese sacrificio. Y, amado, usted sabe también, hablando del libro de Levítico, cuando habla de la lepra, del proceso de limpieza de la lepra, que el Señor le dice a Moisés que busquen grana, son varios elementos, pero me llama la atención que con respecto a la gente que no tiene el dinero, él dice, pero a los que no tienen dinero, que se busquen un cordero. O sea, solamente necesitaban eso. Es como, amado, que habían leprosos que podían llevar el ritual, que podían, amado, cumplir con los requisitos, pero habían otros que no. Eso eran los que estaban en los desiertos, que andaban con su campanita, no tenían la posibilidad, amado, de llevar eso. Pero aún así, Dios le daba la oportunidad, de la misma oportunidad que le daba a los que podían. Para darle el capítulo, no recuerdo. Esa misma oportunidad también Dios se la da a todos, o sea que todos tenemos oportunidades. Entonces, amado, ahí, en esa enseñanza, basado, y hemos tomado como referencia para que podamos entender cuáles eran las características del sacrificio que Dios esperaba. Entonces ahí vemos cómo se hacían esos sacrificios sin defecto, todo. Y ahora es todo lo contrario lo que se está dando aquí en Malaquías. Aquí dicen en Malaquías que tomaban el becerro cojo, que tomaban el carnero que le faltaba un ojo. Sí, el Señor le reclama, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Entonces están dando lo que no sirve a Dios. Y no solo eso, amado, que aún los mismos sacerdotes no ponían el diezmo donde tenían que ponerlo. Sí, porque era en el alfolí. Tenían que ponerlo en el alfolí y muchas veces no siempre estas enseñanzas estaban directamente relacionadas al pueblo, sino que estaba también direccionada un poco también a los sacerdotes. No, porque la reprensión es al liderazgo. Al liderazgo. Es a los sacerdotes. Es a los sacerdotes. Y era que realmente había un desorden ahí con las ofrendas. Y según algunos estudios extra, dice que los mismos sacerdotes utilizaban el dinero para ellos fabricar sus propias casas y para hacer cosas que no eran para las cuales estaba destinada las ofrendas. Los animales que llegaban, a veces también, según un estudio, habían personas que llevaban sacrificios, llevaban animales para sacrificio que sí estaban en buena condición y ellos los cambiaban para
buscar a Dios, lo que no sirve, y ellos quedarse con el bueno. Amado, eso es muy grave. Eso era un negocio como el que tenían en el tiempo de Jesús. Eso es muy grave. Si Que vamos, ellos mismos eran lo que ven. La gente podía venir con un buey de lejos para sacrificarlo, con un animal Merlin, pero no, para poder hacer sacrificio había que comprárselo a ellos. Ese era el que valía para el sacrificio. sí, Gente que venían de lejos con un animal. con un animal ese no servía. No, Es el que le compraban a ellos. Tenían que comprarlo ahí adentro. Exacto. Y por eso es que Jesús en una se indigna, Sí, amado, sí, y usted sabe volcó la todo historia. eso. Ajá, por causa de eso. Ese fue el punto, que la gente venía con los animales de lejos. Y entonces ellos, pues, no, ese no es este. Sí, sí. Entonces, amado, en conclusión aquí, Malaquía dibuja un cuadro de la infidelidad de Israel que le demuestra que son dignos de castigo, pero entrelaza la esperanza y la posibilidad de perdón. En el capítulo 4, verso 2, habla de eso. Dice, más lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Wow, Gloria a amado, Dios. qué gloria. Qué gloria. Qué gloria para los que hacen las cosas bien. Van a celebrar. Qué gloria para los que aman la justicia. Van a El celebrar. mensaje está claro. Habrá diferencia. Habrá diferencia, amado. Una ocasión Dios le dijo entre Abraham y Dios hablando. Abraham dice, ¿cómo tú siendo el Dios sobre todas las cosas, el justo perecerá con el impío? Y Dios le dijo, tal cosa no acontezca delante de tus ojos. El justo vivirá. El impío pagará por su pecado, pero el justo vivirá, dice Dios. Sí, Entonces, así al es. final, amado, la justicia prevalecerá por encima de la injusticia. La lealtad prevalecerá por encima de la infidelidad. Por encima de todo esto, Dios tiene preparado para los hijos de obediencia una morada eterna. Amén, Una gloria morada a de Dios. gloria, de bendición y de salvación para todos los que le aman. Así es, o sea que al final, aunque tengamos tiempo como Abacú, que pensemos que todo está perdido, que todo está mal, al final vamos a poder decir, como han dicho la mayoría de los que han sido redimidos, vamos a celebrar. Así es. Bueno, amado, pues esto ha sido todo estos resúmenes de estos interesantes libros que hemos tratado el día de hoy. Sí, yo creo que fue muy edificante. Yo sé que la gente se va a interesar por estos libros de los profetas menores, los que no lo han leído, porque muestran una verdad muy profunda, lo que tiene que ver directamente con el Señor Jesucristo. Si estas palabras han sido de bendición, pues suscríbanse al canal Podcast Buenas Nuevas. Esta han sido la palabra del mes de la Biblia, resumen de los libros de los profetas menores. Que se le bendiga.